Los Mustangs salvajes son un símbolo de libertad del oeste americano, la personificación del espíritu de la frontera, naturaleza salvaje y fuerza. Pero detrás de la imagen romántica hay una realidad preocupante. Hoy en día, estos animales se han convertido en carga estatal y objeto de exterminio sistemático. En su momento, los Mustangs pastaban libremente en millones de acres de praderas. Sin embargo, con la expansión de la ganadería comenzó un conflicto de intereses. Los agricultores y rancheros afirman que los caballos destruyen los pastizales destinados al ganado doméstico. Esto llevó a la creación del Programa de Control de Población, coordinado por la Oficina de Administración de Tierras, BLM. En lugar de protección, como se podría esperar, los caballos salvajes son cada vez más sometidos a métodos crueles. Las operaciones de captura masiva, durante las cuales los animales son acorralados con helicópteros, a menudo resultan en lesiones y muertes. Los Mustangs capturados son enviados a centros de detención abarrotados donde pasan toda su vida en espacios confinados. Pero este no es el peor resultado. Algunos programas, aunque lo niegan oficialmente, permiten la transferencia de animales a las llamadas adopciones, que a menudo ocultan la posterior reventa de caballos para carne. Sí, América, donde la carne de caballo está prohibida para el consumo, aún encuentra la manera de ganar dinero, enviando estos animales al extranjero. La lógica financiera es simple. Mantener un caballo vivo es caro. Es más rentable sacarlo de la tierra y venderlo para procesamiento. La naturaleza se enfrenta a la economía y, como siempre, esta última gana. Pero los Mustangs son solo el comienzo. En algunos casos, América no solo lucha contra símbolos de libertad, sino contra oleadas enteras de invasiones peludas que han tomado formas amenazantes a gran escala. Suena como una parodia, pero es la realidad. A lo largo de la historia de los los conejos se han transformado más de una vez de adorables criaturas en una catástrofe agrícola. Especialmente difícil fue para las regiones agrícolas del Medio Oeste, donde estos animales se reproducían a una velocidad anormal. El caso más conocido de exterminio masivo ocurrió a principios del siglo XX, cuando los agricultores se quejaban de que los conejos se comían todo, incluida la corteza de los árboles. Las autoridades federales entonces lanzaron operaciones a gran escala para el exterminio. Se utilizaron cebos envenenados, trampas, gases tóxicos e incluso el tiroteo directo de los animales. En algunos condados se organizaban genocidios de conejos, donde en un solo día se mataban decenas de miles de ejemplares. Más tarde, a finales del siglo XX, el aumento de la población se repitió en algunos estados, incluyendo Nevada y Colorado. Los residentes locales vieron nuevamente cómo sus jardines y granjas se convertían en desiertos literalmente en una semana. Los conejos, con su fenomenal velocidad de reproducción, se convirtieron en el enemigo número uno. Y esta vez se utilizaron métodos biológicos. Se liberaban ejemplares infectados con virus en la naturaleza para reducir su número. Era una guerra sin piedad. Las autoridades locales incluso ofrecían premios por las cabezas de los conejos. A pesar de sus miradas lastimeras y sus orejas peludas, estas criaturas resultaron ser demasiado costosas en vida, especialmente si se considera el daño causado al ecosistema y al trabajo agrícola. Pero si los conejos de alguna manera se integraban en el mundo humano, el siguiente protagonista es un destructor de infraestructuras, enemigo de los canales y las presas. Él nunca buscó el conflicto, pero sus instintos lo convirtieron en un vecino no deseado. En un precipicio innato, ingenieros construyen presas, crean estanques y alteran el paisaje, mejor que cualquier humano. Pero lo que en la naturaleza puede parecer un milagro, en un entorno urbano se convierte en una amenaza. En todo el territorio de los Estados Unidos, especialmente en los estados del norte y este, los castores han comenzado a asentarse activamente cerca de ciudades y granjas. Sus presas interrumpen el flujo de agua, inundan carreteras, campos e incluso áreas residenciales. Según estimaciones de expertos, el daño anual causado por las presas de castores se calcula en millones de dólares. Los municipios locales no tardaron en reaccionar. Comenzó una lucha oculta, pero activa. Los animales son capturados, reubicados o eliminados. En varios estados se utiliza una trampa mortal disfrazada de trampa inofensiva. Y en otros, los castores simplemente son cazados por la noche, sin publicidad. A veces va aún más lejos. Algunas regiones utilizan sistemas de drenaje que alteran el trabajo de los castores para obligarlos a abandonar el área. Pero la naturaleza sigue su curso, y los animales regresan, creando un ciclo interminable de destrucción y confrontación. El enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza rara vez termina con la victoria de esta última, especialmente cuando están en juego el dinero, la infraestructura y los puntos políticos. Y sin embargo, la historia muestra que a veces un animal puede convertirse en víctima sin tener culpa, especialmente si se le acusa de crímenes que ni siquiera ha cometido, como, por ejemplo, aquellos que una vez fueron llamados ciervos voladores.
Cuando se piensa en una amenaza a la seguridad nacional, es poco probable que vengan a la mente los ciervos. Pero en los Estados Unidos, especialmente en los estados de Montana, Texas y Alaska, ellos se convirtieron en el objetivo de una caza a gran escala. Y no una caza cualquiera, sino desde el aire, desde helicópteros. Los francotiradores abren fuego contra objetivos que se mueven a través del bosque y el campo. Esto no es una escena de película, es la realidad del llamado Programa de Control de Población. El argumento es simple. Los ciervos causan accidentes automovilísticos, destruyen cultivos agrícolas y transmiten enfermedades peligrosas para el ganado. Pero detrás de estos argumentos también se esconden intereses financieros. Algunas asociaciones de caza presionan para que se aprueben leyes que permitan reducir la población en ciertas áreas, con el fin de aumentar la demanda de licencias pagadas. A cazar. De este modo, la matanza masiva de animales salvajes se convierte en parte de la industria. La práctica de la caza en invierno, cuando los animales son más vulnerables y se mueven con dificultad por la nieve, parece especialmente cruel. Miles de ejemplares pueden ser eliminados en una sola temporada. Pero la opinión pública a menudo no está al tanto de la magnitud, ya que todo ocurre en regiones remotas. A veces parece que el problema son los propios animales, pero ¿qué pasa si la culpa de todo es la costumbre del ser humano al confort y al dinero? Quizás esto explique por qué incluso las aves urbanas comunes de repente se convierten en persona non grata. Las palomas en las ciudades americanas no son solo un telón de fondo para los cafés al aire libre y los parques. Para las autoridades de Nueva York, Chicago, San Francisco y decenas de otras metrópolis son un verdadero dolor de cabeza. Estas aves ensucian los edificios, propagan enfermedades, dañan monumentos históricos con sus excrementos ácidos e incluso amenazan la seguridad de los vuelos. Algunos expertos las llaman ratas voladoras, destacando lo indeseables que son en el espacio urbano. Los métodos para combatirlas varían desde inofensivos hasta impactantes. En algunas áreas se utilizan geles especiales y ultrasonido para ahuyentar a las aves. En otras, se les añaden anticonceptivos en el alimento. Pero hay medidas más radicales. Captura, disparos e incluso envenenamiento, a pesar de las protestas de los defensores de los animales. Se gastan millones de dólares anualmente en palomas. Sin embargo, nadie quiere decir en voz alta que sería más barato simplemente eliminar la mayor cantidad posible de individuos y cerrar el tema. Pero con las palomas es más sencillo. Son pequeñas y relativamente inofensivas, pero cuando el problema alcanza una longitud de 20 pies y pesa más de 200 libras, comienza el verdadero caos. Eso es exactamente lo que sucedió en los pantanos de Florida. En el corazón del Parque Nacional de los Everglades se desarrolla un verdadero drama biológico. Aquí, entre los pantanos y los manglares, no son los animales locales los que dominan, sino los invasores, pitones. Los pitones birmanos, serpientes exóticas de hasta 20 pies de largo, han invadido un vasto territorio y están destruyendo todo lo que encuentran a su paso. En algún momento fueron mascotas de moda, pero tan pronto como los dueños se dieron cuenta de que tener una mascota así en casa era un placer cuestionable, comenzaron a liberar a las serpientes. Así comenzó esta catástrofe ecológica. Hoy en día, los pitones en los Everglades son decenas de miles. Devoran todo desde aves hasta caimanes. Las investigaciones muestran que en algunas áreas la población de mamíferos pequeños y medianos ha disminuido en un 90%. Esto ha provocado cambios colosales en el ecosistema y ha llevado a la caza oficial. Florida paga a los cazadores por cada pitón muerto. Algunos lo convierten en un negocio. Incluso hay campeonatos de captura y eliminación de serpientes, donde se otorgan premios en efectivo sustanciales a los ganadores. Un pitón vivo ya no es un valor, es una amenaza. Pero lo más aterrador es que las serpientes han comenzado a migrar. Los científicos ya están registrando casos de aparición de pitones en estados vecinos. La amenaza se está extendiendo y los métodos de combate se están volviendo cada vez más duros. Sin embargo, en otras áreas de América, la batalla no es contra animales salvajes, sino contra aquellos que alguna vez fueron amados, acariciados y fotografiados en Instagram. Pero ahora incluso ellos están bajo sospecha. Los gatos domésticos, aparentemente los animales más inofensivos y queridos, pero en muchas regiones de los Estados Unidos se han convertido en objeto de dura crítica, especialmente cuando se trata de los llamados gatos libres o salvajes, que habitan en las calles y suburbios. Según investigaciones, estos gatos matan miles de millones de aves y pequeños animales anualmente. En ciertos estados, como Hawái y Florida, los gatos son considerados una amenaza para las especies raras. Los ecologistas están alarmados. Los gatos están desplazando a la fauna local, destruyendo las cadenas alimenticias. La respuesta de las autoridades ha sido contundente. En algunas áreas está prohibido dejar salir a los gatos sin correa. En otras, se implementa un programa de captura y sacrificio. Los refugios están sobrecargados y las organizaciones benéficas se ven obligadas a elegir a quién salvar y a quién no. Las colonias de gatos salvajes que habitan en bosques y parques provocan una furia especial. Los capturan, esterilizan y a veces simplemente los eliminan. La razón es una.
Se valoran más muertos, más baratos que vivos, especialmente cuando se trata de salvar ecosistemas. Algunos defensores de los animales ya llaman a lo que está sucediendo un genocidio silencioso, pero la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sospechan que fuera de sus acogedores hogares se está librando una guerra invisible contra los depredadores domésticos. Mientras tanto, en otro rincón del país, han sido blanco criaturas que generalmente no se consideran enemigas. ¿Quién podría haber pensado que una vaca podría convertirse en un objetivo? Las islas hawaianas, con sus montañas verdes y selvas tropicales, parecen un paraíso, pero incluso aquí la naturaleza se enfrenta a las decisiones humanas. Una de las víctimas más inesperadas han sido las vacas salvajes, que se sienten cómodas en las islas de Maui y Hawái. Estos animales son descendientes de manadas domésticas que alguna vez escaparon o fueron liberadas. Después de décadas, se han convertido en manadas completamente salvajes que destruyen plantas raras, dañan el suelo y causan erosión en las laderas. Las autoridades locales consideraron la situación crítica. Comenzaron las redadas aéreas. Desde helicópteros disparan a las vacas. A veces incluso utilizan cámaras térmicas para detectar a los animales en la maleza. Matar una vaca significa salvar hectáreas de flora rara. Animales que en el continente americano simbolizan el trabajo agrícola y la comida, en Hawái se han convertido en el enemigo número uno. No se utiliza su carne. Simplemente los eliminan y los dejan en las montañas para no gastar recursos en su eliminación. Algunos residentes locales protestan, otros lo aprueban, pero en cualquier caso, esta historia muestra una vez más que el estatus de un animal puede cambiar dependiendo de la geografía, la política y la economía. Y si a esto le sumamos el miedo, los mitos y el juego político, surgen historias en las que el gobierno se arrincona a sí mismo, especialmente cuando se trata de depredadores que antes protegía. El lobo es uno de los símbolos más contradictorios de la naturaleza estadounidense. A veces es alabado como un depredador majestuoso, otras veces es demonizado como un asesino despiadado de ganado. Pero la realidad es aún más compleja. El gobierno de los Estados Unidos lleva décadas protegiendo o destruyendo a estos animales dependiendo de la conveniencia política. En los años 90 se inició un programa de restauración del lobo gris, especialmente en el Parque Nacional de Yellowstone. Los ecologistas estaban contentos, la población crecía, se restauraba el equilibrio natural, pero ¿cómo? Solo que los lobos salieron del parque y comenzaron a atacar al ganado. Todo cambió. Los granjeros exigieron acción bajo la presión de los lobbies agrícolas, y las autoridades comenzaron a permitir la caza de lobos. A veces, incluso se fomenta. En algunos estados se puede matar lobos ante la primera amenaza, mientras que en otros se emiten licencias para controlar la población. La paradoja es que el estado gasta millones en la conservación de la especie y al mismo tiempo millones en su eliminación. Oficialmente hablan de equilibrio. Pero de hecho, el lobo vive mientras no interfiera con el dinero. La ironía es que el lobo puede ser destruido en unas pocas temporadas. Pero la gente sigue jugando a la conservación de la naturaleza, sin darse cuenta de cómo matan lo que intentaban preservar. El próximo candidato a la destrucción no tiene defensores tan ruidosos. Simplemente es demasiado y demasiado incómodo. Incluso si alguna vez fue el amigo más leal. América es un país de perros. Aquí se gastan miles de millones de dólares en ellos. Se les compra ropa, se celebran sus cumpleaños. Pero paralelamente a esto, existe otro lado, más oscuro. Miles de perros son sacrificados anualmente en refugios en todo el país, no porque estén enfermos, sino porque son excedentes. Ciertas razas lo pasan especialmente mal. Pitbulls, Rottweilers, Staffordshire Terriers. Se les considera potencialmente peligrosos, y casi siempre son los primeros en la lista para ser sacrificados. En algunos refugios ni siquiera se ponen en adopción, sino que se envían directamente a ser sacrificados. ¿Pero por qué? Porque mantener un perro cuesta dinero, comida, bono veterinaria, cuidado. Y si el animal es complicado, viejo, enfermo o poco atractivo, no tiene ninguna oportunidad. Además, en algunos distritos hay una normativa. Si un perro no es adoptado en un tiempo determinado, está sujeto a ser sacrificado. Y a nadie le importa. Algunos refugios incluso reciben financiación por reducir la población. Cuantas menos perros haya, mejor es la estadística, y mayor es la posibilidad de obtener subvenciones. Es una aritmética cruel, y cada día se lleva cientos de vidas. En Estados Unidos es común amar a los perros, pero solo mientras son jóvenes, bonitos y no causan problemas. ¿Qué sucede cuando un animal causa problemas, pero su eliminación podría violar las leyes de la naturaleza? Es entonces cuando entra en escena un experimento científico que hace tiempo se salió de control. A primera vista, la rana es una de las criaturas más inofensivas, pero cuando sus cuerpos comienzan a cubrirse de tumores, les crecen extremidades adicionales y su comportamiento se vuelve agresivo, eso ya es una señal de alarma. Precisamente estas anfibias mutantes comenzaron a aparecer en estanques y arroyos por todo Estados Unidos, especialmente en Minnesota, Michigan y Vermont.
Los científicos descubrieron que la causa de las mutaciones eran los productos químicos, pesticidas y desechos hormonales vertidos en los cuerpos de agua. Algunos de ellos imitan el estrógeno e interfieren en el desarrollo del organismo. Resulta que las propias personas se convirtieron en la causa de la aparición de generaciones de anomalías, de ranas. ¿Pero qué hace el Estado? En lugar de abordar la raíz del problema, la contaminación ambiental, comenzaron a tomar medidas para eliminar las consecuencias. Las ranas mutantes se convirtieron en objetos de captura, exterminio y experimentos de laboratorio. Las recogen, las adormecen, las diseccionan. Todo en nombre de la ciencia y la seguridad ecológica. La sociedad no reacciona, ya que son solo ranas, y en comparación con ellas se desarrollan historias mucho más extrañas e incluso secretas. Especialmente cuando el Pentágono se involucra en el asunto. Los cuervos son unas de las aves más inteligentes del planeta. Recuerdan rostros, reconocen el lenguaje corporal e incluso pueden transmitir información entre ellos. En algún momento, los militares se interesaron por esta cualidad. Según los rumores, a principios de los años 2000, el Pentágono comenzó un experimento para entrenar cuervos para tareas de reconocimiento. Se enseñaba a las aves a encontrar ciertos objetos, reconocer sonidos y regresar al punto de partida. El proyecto no está oficialmente confirmado, pero se han filtrado menciones a través de fugas y documentos internos. ¿Qué salió mal? No se sabe. Sin embargo, después de algunos años, en varios estados, comenzaron a registrar un comportamiento inusual de los cuervos. Agresividad, ataques a personas, atracción hacia la tecnología y los edificios. En algunos lugares comenzaron a disparar a las aves, justificándolo como una amenaza a la seguridad. Es posible que el programa se haya salido de control o simplemente que los cuervos se hayan vuelto demasiado inteligentes para los humanos. En cualquier caso, la solución resultó ser estándar. Si no puedes controlar, destruye. Pero incluso historias tan extrañas palidecen ante cómo América lidia con aquellos a quienes hace 100 años ensalzaba y salvaba de la extinción. En tiempos pasados, los bisontes pastaban por todo el territorio de América del Norte. Eran millones, pero a finales del siglo XIX casi fueron exterminados por completo. En el siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un programa a gran escala para restaurar la población, y los bisontes volvieron a ser parte del patrimonio nacional. Sin embargo, décadas después, todo cambió. En los parques nacionales había demasiados. Comenzaron a salir de las zonas protegidas, destruir cercas, amenazar a los granjeros y transmitir enfermedades peligrosas, especialmente la brucelosis, un virus mortal para el ganado. Las asociaciones de agricultores volvieron a dar la voz de alarma. Y nuevamente comenzaron las cacerías, a veces oficiales, a veces en silencio. Con el apoyo de las autoridades locales, los bisontes, que hasta hace poco eran salvados por todo el país, ahora están nuevamente en peligro, solo que esta vez con el visto bueno de la burocracia. Lo más paradójico es que la carne y las pieles de estos animales a menudo se ponen a la venta. Así ganan dinero matando un símbolo nacional. Dinero. Y todo estaría bien, si no fuera por un pequeño pero. La lucha contra los bisontes aún no ha terminado. En lo profundo de las aguas de América del Norte se está gestando otra amenaza, que en el sentido literal amenaza con morder a todos los que la subestimen. Los peces invasores son uno de los enemigos más discretos pero peligrosos de la naturaleza estadounidense. Especialmente la carpa asiática, introducida hace décadas para limpiar los canales de algas. Los peces se escaparon y comenzaron a llenar los ríos, destruyendo especies locales, alterando el equilibrio de los ecosistemas y amenazando la industria pesquera. En los grandes lagos se está librando una verdadera guerra. Barreras eléctricas, redes, captura con drones. Todo para evitar que la carpa llegue a los lagos, donde podría destruir cadenas alimenticias enteras. El gobierno incluso paga a los pescadores por cada carpa capturada. En algunas áreas han surgido empresas privadas que ganan dinero eliminando a estas criaturas. Algunos las convierten en alimento para animales, otros en fertilizante. Pero el objetivo principal es uno: matar tantas como sea posible, lo más rápido posible. Irónicamente, estos peces alguna vez fueron la solución, y ahora son una amenaza costosa. Sin embargo, es esta historia la que nos lleva al final, donde se revela la verdadera esencia de todas estas muertes. Cuando miras todas estas historias, desde los Mustangs hasta los peces, surge una pregunta lógica. ¿Por qué? La respuesta es simple. Detrás de cada muerte, de cada programa de control de población, de cada disparo desde un helicóptero, hay dinero. Los animales se convierten en cifras en los informes. Su valor en vida son gastos. Su muerte, ganancia. Desde subvenciones gubernamentales hasta contratos de eliminación, desde la extracción de carne hasta licencias de caza.
La industria de la destrucción es enorme y casi invisible. Y aunque en la superficie siempre se explica por la ecología, la protección de las personas, la lucha contra la invasión, bajo esta capa siempre se esconden los intereses del negocio y la burocracia. En América, como en todas partes, muerto es más barato. Así que la próxima vez que veas un lindo caballito en un anuncio o un gato en el alféizar, recuerda, si de repente se vuelven demasiado incómodos, simplemente los eliminarán, silenciosamente, rápidamente y como siempre, calculadamente.